El discurso del día de la fecha, Felipe Calderón. Un mensaje del presidente Felipe Calderón desde el G20. Adelante. Iraba, pues serán para nosotros una motivación, un anhelo y una razón de esfuerzo, de trabajo y de lucha tal y como lo hubiera querido. Pues descanse en paz. Deploramos y desde luego condenamos la violencia y hoy más que nunca, ciudadanos y gobierno, toda la sociedad en su conjunto, nos mantendremos unidos y perseveraremos hasta conseguir el México seguro que todos anhelamos. Quiero comentarles, amigas y amigos, sobre la reunión del Grupo de los 20 que acaba de concluir, sobre nuestra participación, sobre las principales conclusiones del grupo y también sobre la responsabilidad y prioridades de México para la próxima organización. Primero, México ha refrendado su papel estratégico para fomentar la cooperación internacional en temas económicos y financieros clave. En primer lugar, dialogamos sobre los desafíos que plantea la crisis de la eurozona. En mis participaciones en el grupo subrayé que ni Europa ni el mundo pueden esperar más para tomar decisiones determinantes y soluciones definitivas sobre la crisis griega. Es vital actuar ahora para evitar el contagio. Manifesté también que es fundamental construir una muralla, una montaña de protección para aquellas economías que, si bien es cierto, no tienen problemas de solvencia, como puede ser Italia o puede ser España, sí pueden tener problemas de credibilidad o en algunos casos de liquidez, pero que pueden y deben solucionarse mediante la solidaridad internacional y particularmente mediante el ejercicio de las instituciones financieras internacionales y particularmente europeas. Hablamos de muchos temas, como ustedes saben, de la reforma al sistema monetario internacional. México expresó su apoyo a medidas que fortalezcan al Fondo Monetario a través de mayores recursos, de completar su reforma estructural, de mayor representación y participación de economías emergentes en su gobernabilidad y, desde luego, su injerencia en la solución de los problemas que está viviendo la economía. Tanto en las sesiones de trabajo del G20 como en la... Bueno, ahí estaba Felipe Calderón, expresidente de México. Es el discurso que hizo en el G20. Sabina Mostacho, ¿quién es Felipe Calderón Hinojosa? Bueno, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente y político mexicano, fue presidente de México de 2006 a 2012 e inició su carrera política relativamente joven después de recibirse de abogado en 1987. Nació el 18 de agosto de 1962 en el estado de Morelia, México, al oeste del país, en una familia de clase media. Su padre era médico, de hecho. Dos de sus hermanos varones se dedicaron a la política, tuvo 4 hermanos en total, 2 varones que se dedicaron a la política, otra hermana que también es senadora, así que una familia con una vieja militancia política proviene. Felipe Calderón estudió la carrera de abogado en la Ciudad de México y al recibirse en la Escuela Libre de Derecho de México, una de las más prestigiosas del país, viajó a Estados Unidos, donde obtuvo un posgrado en administración en Harvard, ni más ni menos, el primer presidente mexicano en obtener un título de posgrado en esa prestigiosa universidad, y volvió a México para servir en la política local. Fue primero delegado a la Asamblea del Distrito Federal de México, la legislatura local de la ciudad, después pasó por el Congreso Federal de México como diputado nacional, fue después ministro en el gobierno de Vicente Fox de Energía, fue secretario de organización de su partido, el PAN, el Partido de Acción Nacional, también fue secretario juvenil en su momento, y Vicente Fox lo propone como el candidato oficial a las elecciones del año 2006. Que Felipe Calderón gana, después de una campaña electoral muy agitada, le gana a su principal contendiente, que es Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente electo de México,
le gana por un 1% de los votos en una de las elecciones más reñidas de la historia de México, con denuncias de fraude cruzadas. Finalmente la Corte Suprema de México lo consagra como presidente después de hacer un recuento de votos a Calderón. López Obrador se quejó de una campaña sucia en su contra, con la difusión de noticias falsas. Ya en esa época se empezó a hablar del tema. De la fake news. Tal cual. López Obrador fue de hecho el primero en denunciar esta estrategia, aunque Calderón también se quejó también del uso de la misma técnica en su contra, sobre todo cuando quisieron endilgarle casos de corrupción que había habido en el gobierno de Vicente Fox, del cual él fue casi como su mano derecha. Principalmente, Felipe Calderón atravesó su mandato ocupado en el tema del narcotráfico y la lucha contra las drogas. Sobre todo, muchos dicen que eligió una estrategia un tanto equivocada de involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate contra la droga. Calderón dice que no tenía opción porque la Policía Federal y las policías de los distintos estados estaban muy contaminadas por el narcotráfico, la corrupción, así que hubo que involucrar, según él, a las Fuerzas Armadas. Al principio tuvo éxito la estrategia. ¿Por qué? Porque desarmó a muchos de los principales cárteles. De hecho, el Chapo Guzmán fue capturado durante su mandato. Después se fugaría en el siguiente mandato de Enrique Peña Nieto, pero fue capturado durante el mandato de Calderón, de hecho, en el año 2011, después de un tiroteo con la Marina de México. La cuestión es que si bien desarticuló a muchos de los cárteles, el problema fue la mano de obra desocupada de los cárteles de narcotráfico, ya que los distintos mercenarios, al no tener a sus líderes que estaban muertos o en prisión, organizaron sus propias organizaciones paralelas de narcotráfico, y así se fue ramificando, se fue haciendo minorista el narcotráfico, y Felipe Calderón cada vez se vio en dificultades para combatirlo, sobre todo porque la oposición política no acompañó su estrategia y los mandos militares empezaron a quejarse de que estaban muy expuestos. Así que Calderón, contrariamente a lo que mucha gente piensa, empezó a retirar al ejército en sus últimos 2 años de mandato, tratando de que sea la Policía Federal la que se encargue de esta estrategia. No funcionó del todo. En cuanto a política interior, ¿qué se recuerda del mandato de Calderón? Bueno, la economía mexicana creció durante sus años de gobierno, más que muchos países de América Latina, pero sin embargo creció también la desigualdad social y la pobreza. Crecieron mucho, creció la inversión extranjera y el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero sin embargo no logró Calderón contener el flujo de droga que entraba a Estados Unidos. La cantidad de mexicanos que emigraron en esos años es una de las más altas de la historia, también por la crisis social que había en el país. Si bien Calderón extendió la seguridad social a todos los mexicanos, no alcanzó esta medida. También Felipe Calderón es el presidente que más viviendas populares construyó en la presidencia de México, en la historia del país. A pesar de que tomó medidas como planes sociales, también no alcanzó para contener la desigualdad y el malestar social que le costaron a su partido las elecciones en el año 2012. Calderón no podía ser electo, así que tuvo que entregar la candidatura del PAN en una disputa bastante escandalosa entre su mujer, la primera dama Margarita Zavala, y otros candidatos del partido que se disputaban el apoyo popular. Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México saliente, se aprovechó para ganar esas elecciones, y el PAN ha entrado en una crisis desde el último año de Calderón, de la cual no ha podido salir hasta el día de hoy. De hecho, ha perdido presencia en el país, se ha hecho cada vez más minoritario, y el mismo Felipe Calderón lo abandonó el año pasado. Junto con su mujer Margarita Zavala, decidieron emprender la creación de su propio partido, diciendo que el PAN había abandonado sus valores fundacionales, que se había alejado de la población, y por eso, para recuperar el ideal conservador en México, está formando su propio partido que no tiene nombre. De hecho, está haciendo todos los trámites en la justicia electoral, pero sus planes se vieron interferidos por una revelación inesperada, ya que el abogado del Chapo Guzmán, en el juicio que se le sigue en Estados Unidos, dice que su defendido habría pagado coimas a varios ministros de Felipe Calderón, y que el presidente, si bien no cobró el dinero, lo sabía y dio su anuencia a este plan, lo que ha desencadenado una crisis política enorme en México y ha obligado a Calderón a tener que salir a la arena para defender su honor, todavía de manera tibia, ya que Calderón le resta trascendencia a las denuncias, pero ha quedado manchado su nombre por estas revelaciones. Está bien, muchos mexicanos no le creen mucho al Chapo Guzmán, pero otros sí. No les extraña en nada a muchos mexicanos que creen que en un 60% los mexicanos creen que casi toda la clase política es corrupta. Y muchos dicen que el gobierno de Calderón fue uno de los más corruptos
aunque al mismo Calderón nunca se le haya aprobado nada. La cuestión es que su carrera política futura se podría ver empañada por estas revelaciones inesperadas. Vamos a ver cómo evoluciona el juicio que se le sigue a Guzmán en México, en Nueva York, Estados Unidos, si Calderón mismo declara en ese juicio para defenderse o no, pero la cuestión es que es un presidente polémico. Si bien ofrece logros, también tiene una mancha negra que es la guerra contra el narcotráfico. Él no ha podido terminar con los cárteles, ha habido más de 150.000 muertos en enfrentamientos entre los narcos, la policía y el ejército. ¿150.000? En 6 años, sí, debido a la lucha contra el narcotráfico, contando las ejecuciones directas, las peleas entre los narcotraficantes, las peleas con la policía, el fuego cruzado, el fuego amigo, alrededor de 150.000 muertos durante los 6 años de mandato de Calderón, que han hecho de México un país violento, uno de los más violentos del mundo en cuanto al uso de la fuerza, la tasa de homicidios. La criminalidad común bajó, pero subió el narcotráfico durante los últimos años. Por lo tanto, el legado de Felipe Calderón es polémico a nivel interno en México. Claramente divide las aguas hasta el día de hoy. Sí, a nivel internacional tuvo mucho éxito. De hecho, el G20 tiene la forma actual gracias a Felipe Calderón, que pasó de ser de una mera reunión de ministros de Economía y presidentes a ser un organismo internacional respetado y con peso propio. Gracias a Felipe Calderón, que acogió la reunión en México en el 2012 y le dio un cambio de cara al G20, lo convirtió en una organización respetable y poderosa a nivel internacional. De hecho, a nivel internacional se le debe también aumentar el comercio de México con la Unión Europea. Europa le sacó varias trabas al comercio mexicano durante su mandato. Es un hábil negociador, un político muy astuto, pero ha estado manchado su legado por las cuestiones internas que dejó sin resolver, que al día de hoy atormentan a sus sucesores. Yo te voy a decir algo, Sabi, para dar cierre a esta sección, a esta columna. Hay que ser presidente de México con todo el narcotráfico y con todo lo que eso conlleva, porque debe ser muy, muy, muy difícil. Debes estar recontra rodeado de un montón de guardaespaldas, los secuestros y lo que significa el viejo DF. O sea, es para cualquier persona, inclusive si sos turista, ir a México es eso, te dicen narcotráfico, cuidado. Así que esa es mi conclusión respecto a esto. Más allá de quién fue o no Calderón, debe ser muy, muy difícil ser presidente de México. Muchas gracias, Avi. De nada.